Más fresca, la última, lo de ahorita, tu voz, su voz, nuestra voz, la voz del Pití. Flash informativo, 88.1 FM. Yo soy Yamil Carvajal y esta es la información para la voz del Pití. Alrededor de 60 millones de metros cúbicos de agua serán los que llegarán a la presa Abelardo L. Rodríguez durante los próximos 6 días, informó la Comisión Nacional del Agua. Protección Civil podría evacuar a familias que tienen rancherías en el vaso de la presa Abelardo L. Rodríguez por desfogue de la presa El Molinito. La escritora, economista y gestora cultural Cristina Rascón Castro es la ganadora del Premio Sonora a la Cultura y las Artes 2019. Reconocimiento entregado por el Instituto Sonorense de Cultura. El Congreso de Sonora aprobó la creación de la Ley de Prevención de Delitos Cibernéticos, con el objetivo de regular los delitos que se cometen a través del Internet. El Instituto Sonorense de la Mujer atendió a más de 40,000 mujeres este año por casos de violencia o depresión. Contra viento y marea es que México ha buscado que Estados Unidos respete la soberanía mexicana, aseguró el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en referencia al acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, el cual todavía no es aprobado. Para la voz del Pitic, informó Yamil Carvajal. Hay mucho que comunicar, informar, decir, enterar, transmitir lo que pasa en el mundo. México, Sonora, Hermosillo, a tu alrededor. Tu voz, quédate, la voz del Pitic, 88.1 FM. Mi INE está hecha de confianza. Como organismo autónomo, el INE protege mis datos personales. Mi INE está hecha de participación. Con ella elijo a quien va a gobernar. Mi INE está hecha de mis sueños, mis logros, mi historia. Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia. Para participar, checa la vigencia de tu INE y manténla actualizada. Infórmate en INE.mx. Contamos todas, contamos todos. INE. La voz del Pitic, una voz ciudadana. Muy buenas tardes, esto es la Tertulia Polaca, somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Yo soy Aarón Tapia y estaré acompañándolos aquí la próxima hora en La Voz del Pitic, 88.1 de FM. También nos puede ver y escuchar por el Facebook Live de La Voz del Pitic, asimismo por el Facebook de la Tertulia Polaca. Y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en mi Twitter personal, @naranjero75, en mi Facebook Aarón Tapia, en las redes sociales de La Voz del Pitic, en Facebook, Twitter e Instagram y el canal de YouTube. Bueno, hoy es miércoles de entrevista y está con nosotros el diputado local por el PAN, Eduardo Urbina. Ernesto Urbina es de Hermosillo, ¿cómo vamos, no? Pero bueno, igual creo que también tiene 34 años, ¿no? Ernesto Urbina, Eduardo sí tiene 34, es de los... pensaba yo que era el más joven, pero no, ahorita me acaba de aclarar que es Norberto Ortega de Morena y Nitzia Gradillas, ¿no? Del PRI. Pero bueno, muy joven también, 34 años. Gracias por estar aquí, Eduardo. Invito, fíjate, y no es porque esté aquí y echarle cebollazos, pero te he escuchado en algunas entrevistas, la intervención el sábado en un evento, en un seminario de comunicación política. Y te veo bastante articulado. Digo, bueno, podemos estar o no de acuerdo en algunos temas, incluso ideológicos. Pues ya ven, a mí ya me etiquetaron como chairo. Sí lo soy. Si chairo es ser de que el corazón te lata del lado izquierdo, claro, sí lo soy. Pero bueno, te decía, y veo, me llamó la atención, de notas, que tienes una preparación, algo que, híjole, últimamente está muy... y no me lo van a tomar a mal por los diputados de Morena, pero hablo en general, las demás legislaturas también, los entre comillas bien preparados, pues nos llevaron
a donde está el estado que tenemos e incluso la representación que tenemos de cómo arrasó Morena, pues justamente porque esa preparación pues es superficial, ¿no? Bien, por lo menos los resultados así lo dicen. Pues bueno, gracias por estar aquí, Eduardo. Muy buenas tardes, Aarón. Un saludo a todo el auditorio. Te agradezco tus palabras, pero retomo un poquito las palabras del presidente López Obrador. Él decía que en sus funcionarios requiere 90% honestidad y 10% experiencia. Yo me iría más allá. ¿Por qué no aspirar a que sean honestos y tengan experiencia? Yo te digo, en el Congreso me he encontrado con diputados que a lo mejor podrías decir que no tienen la experiencia, y muy buenos diputados con muy buena intención, muy mal asesorados, pésimamente asesorados, pero obviamente es parte. El tener un Congreso que tiene diferentes voces, diferentes ideologías, siempre va a ser positivo, siempre que se ponga por enfrente pues los acuerdos, ¿no? Cosa que por lo menos en este Congreso no ha sido así. Así es. Se han atorado muchas cosas por ideologías o por líneas, por así decirlo, ¿no? Así es. Bueno, y en ese sentido, hablando de resultados y bien preparados y todo esto, el PAN ya realizó su autocrítica, porque me da la impresión, bueno, esa es mi impresión, que no ha sido así, ¿no? Pero bueno, ¿para qué me meto más allá? Mejor me quedo en la pregunta. ¿Ya tuvieron autocrítica, autorreflexión dentro del partido? Mira, yo te diría, ejercicio sí. Obviamente, el hablar de qué tipo de autorreflexión se hace, te partiría en dos. Ha habido una historia nacional del PAN, con una división muy fuerte que hubo en la elección pasada presidencial, donde creo que la reflexión se dio automáticamente. Nos fuimos a intentar una alianza, una gran alianza para construir un proyecto junto con Movimiento Ciudadano, junto con el PRD, que al interior fue muy criticada, sumamente criticada por el tema ideología igual. O sea, decían, ¿cómo se van a juntar el agua y el aceite con tal de que llegue? Entonces mucha gente lo leyó, es una unión para que no llegue Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Y se pudo haber leído así, y creo que era lo razonable y lo que necesitaba México en ese momento. Más sin embargo, sí hubo fricciones internas, sí hubo una división interna en el PAN, que hasta ahorita, el día de hoy, pues apenas estamos, uniendo esos pedacitos que quedamos. Obviamente, quedamos en un muy buen lugar. Somos el partido de oposición en México, y eso no le queda menor duda a nadie. Si no, pregunten a Lito, ¿no? Que si lo encuentran, porque no aparece el presidente del PRI, el PRD desdibujado, Movimiento Ciudadano, sí, a lo mejor dando un discurso muy mediático, más sin embargo, pues le da los votos al presidente de la República cuando requiere una votación en el Senado, sobre todo, que es el lugar donde se están aturando las reformas. Donde está Dante Delgado, ¿no? Donde está Dante Delgado, entonces pues prácticamente le da una votación, te digo que no, pero en los votos te digo el sí. Entonces el PAN va a ser el partido de oposición de México en el futuro. Eso me queda muy claro y creo que eso se irá dibujando en los próximos años. Y a nivel local, obviamente, pues ya hablamos de una reflexión mucho más profunda a partir de lo que pasó en el 2015, donde también se hicieron muchos ejercicios de reflexión, pero sobre todo creo que hubo un parteaguas. Yo siempre lo he dicho, la ciudadanía es la que te califica. Y nos calificaron, con razón o sin razón, nos podemos meter a cada detalle, en cada tema, si se tenía la razón o no. Yo creo que el PAN fue vapuleado, a veces con medias verdades, a veces con mentiras completas, sin defender a nadie, pero creo que fue algo muy orquestado y que el PAN lo compró. El PAN se metió abajo de una piedra, no salió a defenderse en el momento justo. Yo era parte del Comité Ejecutivo Nacional en aquel momento y creo que no supimos cómo afrontar la crisis de Sonora como partido político, y eso al fin de cuentas lo que nos cobró de factura es los resultados que tuvimos en el 2018, los peores resultados que ha tenido el PAN, pero más sin embargo yo te diría que por lo menos lo que siento en esta legislatura y como he visto al PAN ahorita, creo que estamos listos para afrontar los retos venideros. Y en este tiempo, ahorita que me dices que son el partido de oposición, incluso yo aquí lo he cuestionado mucho en diferentes espacios donde colaboro también, en mi propia columna, en este propio espacio, que no veo una real oposición en cuanto a los argumentos, una posición seria. Creo que hay una pobreza argumentativa, tanto en lo nacional como en lo estatal. Incluso en lo estatal, se centran en 70-80%, me parece, en criticar al gobierno federal,
y prácticamente el gobierno del estado pues no tiene oposición. Incluso yo veo al PAN muy lejos de estar siendo un partido de oposición, más hasta aquí he tenido a los presidentes del partido, hasta denotas una cierta unión entre PRI y PAN en contra de Morena, cuando la oposición pues es Morena, aquí en el estado todavía sigue siendo Morena. Incluso pues ya ves, está en este chingado loco, un troll, el tumbaburros, y dice que los va a unir, ¿no? Y parece que sí, porque hasta salen en televisión juntos. ¿Qué me dirías de eso? ¿O qué sería en estos momentos, Eduardo? Te hago así mejor la pregunta, ser mejor en estos momentos oposición, así como lo están haciendo, o estar centrados más en la autocrítica y de ahí después partir hacia, reconfigurarse, ¿no? Y reorganizarse y partir ahora hacia una posición con más argumentos. Mira, yo te diría, obviamente es una situación que el Partido de Acción Nacional, por lo menos en Sonora, nunca había enfrentado. O sea, somos 3 diputados locales. Prácticamente nuestros ayuntamientos más grandes es Puerto Peñasco, Guatabampo, que no son poblaciones muy grandes. Los principales municipios quedaron por Morena. Morena tiene 21 distritos locales junto con la coalición Juntos Haremos Historia, que aunque están divididos, pues obviamente son los que ganaron el resultado que obtuvimos. Y al final de cuentas, yo te dejé en la mesa. La oposición de Morena frente al gobierno del Estado no existe, como el gobierno del Estado tampoco existe. Es decir, Sonora está viendo una crisis profunda. No hay un gobierno del Estado. No hay una oposición, no hay una agenda. El Congreso está trabado porque el sistema hecho para el Congreso del Estado está agotado. Y yo te dejaría, eso es una crisis fundamental donde nos estamos moviendo nosotros como partido. Que es una crisis que también, o sea, me imagino que te refieres al golpe legislativo, ¿no? El último para salir de 2018, donde el PAN fue comparsa, pues, ¿no? De los diputados del PRI. Yo te diría, también es un tema muy mediático, ¿eh? Nos podemos ir reforma por reforma y yo te puedo decir en qué se equivocó, pero te diría que es la minoría, ¿eh? Muchas reformas sí tenían sentido y te la puedo defender una a una. ¿Sí? ¿Crees que, o sea, socavaron el poder legislativo ahí, ¿no? O sea, le dieron al Ejecutivo mucho más No, yo te diría, hubo una sola reforma que se me hizo sumamente fuera de sí, que fue defender los empleados del Ejecutivo. Subir los empleados del Legislativo a nivel constitucional es una locura por donde se quiera ver. En el tema que se ha dicho mucho que digamos, el veto presupuestal, a mí me parece hasta una figura correcta de balance de poderes, ¿eh? Yo no estoy en contra de eso. Y es muy defendible. ¿Por qué? Porque debemos recordar que el Ejecutivo es otro poder. Y si tienen razón, hay que defenderlo en el Congreso. Que no suceda en la realidad es otra cosa. Pero la norma no quiere decir que esté fundamentada sobre temas o parámetros incorrectos. Okay, muy bien. Vamos a ir a un corte y regresamos 2 minutitos, una identificación de la radio y regresamos. La Voz del Pitic, 88.1 FM. 88.1 FM. Transmitiendo en Navarrete 138F, entre Olivares y Paseo Valle Grande. Teléfono 218-0725. 218-0725. Teléfono móvil 6624-740042. 6624-740042. La Voz del Pitic, donde tu voz no tiene fronteras. Búscanos en Facebook, La Voz del Pitic Radio, Twitter e Instagram, @La Voz del Pitic. Estás en la frecuencia correcta, 88.1 del FM. Somos los primeros. Somos los primeros. La Voz del Pitic, una voz ciudadana. Continuamos en la tertulia polaca por La Voz del Pitic, 88.1 de FM. Es miércoles de entrevista y estamos con el diputado local por el PAN, Eduardo Urbina. Bueno, estábamos con el asunto de las reformas estructurales. Entonces, ¿te parece que sí hay, son muy defendibles las mayores partes de las reformas? Yo te diría que hubo errores muy fundamentales, algunas cosas son unas locuras, pero la mayoría tiene una razón y una fundamentación en un balance. ¿Cuál es el balance? Te voy a recordar, y el origen de mi apoyo a esta reforma viene de una tranza que hizo Morena y uso la alianza Juntos Haremos Historia. Y yo lo platicaba en el foro el sábado.
40% de votación, 44% de votación y un 66-67% de representación en el Congreso del Estado. Pero eso no es tranza de... Digo, así estaban las leyes, ¿no? Sí, lamentablemente es el abuso que se ha tenido a reformas electorales muy usada por el PRI. El PRI así obtenía sus mayorías. Más sin embargo, ahora le jugó en contra al PRI y ahora Morena aprovecha. Y yo le decía muy bien, después de la votación que tuvo, todavía acceder a un plurinominal, porque la norma lo dice, pues es incorrecto y desbalancea completamente el orden democrático del Estado. Es decir, lo más correcto es la representación pura. Al no tenerla, nos enfrentamos a un Congreso que puede tener mayoría para reformar la Constitución. Y yo te diría, para las locuras que han presentado algunos diputados de Morena, yo sí creo correcto defender la Constitución. Que sea más complicado reformar la Constitución, no solamente en defensa del gobierno del Estado, en defensa de Sonora. Debemos de hacer que las reformas que pasen, sean leyes secundarias o constitucionales, tengan un fundamento en la verdad, en la razón, en el debate, que no salgan al calor. Yo te diría a nivel federal el peligro que está pasando. ¿Por qué? Porque Morena controla congresos locales, es decir, puede sacar reformas constitucionales, y hemos visto algunas reformas federales que harán mucho daño al Estado mexicano. ¿Cómo cuáles? Mira, yo te presentaría, por ejemplo, el tema, y te debato el de ayer, la ley de outsourcing, ¿no? Que está debatido, donde el principal promotor es el sindicato minero, ¿no? Por así decirlo, la cual fue trabada por el mismo coordinador Ricardo Monreal, de la locura que era. Y así nos vamos, la contrarreforma educativa, que es una locura, regresar el control de plazas a los maestros. Y es, ¿por qué? ¿Por qué lo hacen? No porque es pueden. Así, tal como se le da una importancia también al padre de familia, ¿no? Que participa, porque la pasada reforma educativa era una reforma más bien laboral, ¿no? Administrativa. Y es más, en lo de contenido, también, en lo de contenido ni se tocó, ¿no? En esta parte, porque sí hubo avances en la anterior reforma. En lo que es el contenido, incluso hoy se incluyó el civismo otra vez, ¿no? Que a mí me parecía pues un crimen que lo tuvieran fuera, de por sí estamos como estamos y sin civismo, pero bueno, en esta ocasión, bueno, se regresa es que no puede ser posible que te preparen ellos mismos y te mal preparan y después te voy a evaluar y si no me sales bien, a la chingada, pero oye, pues si no sales bien, ve, te mando a un programa de capacitación. Así estaba la norma, ¿eh? La norma así estaba escrita. ¿Cómo? Y te diría, si aquella reforma fue laboral, esta también fue laboral. O sea, no nos confundamos, no queramos decir, sí, esta ha sido una reforma educativa. O sea, simplemente fue una contrarreforma el término laboral. ¿Y cómo funcionaba la reforma laboral anterior? Que no funcionó, no funcionaba operativamente, más sin embargo la norma es, si un maestro no tiene la capacidad, y no hablando capacidad de potencial, simplemente no está capacitado suficientemente para darle clases a los alumnos, se le hacía una evaluación. La reprobaba, tenía 6 meses para volver a presentar la evaluación. Volvía a reprobar. Imagínate, 6 meses, es un problema estructural el que traen de raíz. Sí, el problema es cómo puedes defender que un maestro que no tiene los conocimientos suficientes esté frente al aula. Eso es indefendible. O sea, no está bien una cosa, a lo mejor como no está bien la otra. ¿Y cómo iban a suplir eso si los maestros están llegando mal preparados? Porque así está el sistema, los están preparando mal. Mira, a mí me parece que eso era más bien, era un garrote, una herramienta de amenaza para que no se les siguiera saliendo el huacal la coordinadora, ¿no? Yo diría que creo la mayoría de los maestros aceptaron la evaluación, ¿eh? La mayoría de los maestros aceptaron la evaluación. No, pues sí. Los que salieron, por ejemplo, aquí en el Estado, los que salieron aquí del Estado fue porque se negaron inclusive a la primera evaluación. O sea, es decir, se negaron a ser evaluados. Y creo que faltó mucho. Te debes de recordar cuando salió la reforma educativa con Peña Nieto, también salió en lo oscurito. Tuvieron que, inclusive en una sede alterna. Y yo lo que creo es que más vale debatir 4 años una buena reforma educativa, no sacar al vapor, como ha pasado en los 2 sexenios anteriores, y llegar al mundo ideal. Ni los maestros, creo que un maestro que tenga esa vocación se va a negar a ser evaluado, como aquellas personas que creemos que es imposible concebir que un maestro mal evaluado esté frente a las aulas. Creo que podemos llegar a un balance. El país se lo merece. Los últimos resultados de PISA que acaban de salir apenas la semana anterior colocan otra vez a México como el último país de la OCDE en matemáticas para secundaria, ¿no? Y en español. Si nos seguimos debatiendo, seguimos discutiendo que el tema laboral,
pues va a seguir pasando eso. Yo lo que sí te digo es que si algo le ha hecho mucho daño a este país es la falta de debate público y la falta de debate técnico de cada una de las normas, porque se dicen muchas cosas, de los dos lados, se dicen muchas cosas que normalmente muchas son mentiras o son medias verdades, y creo que lo hemos hecho es imponerla lo que uno piensa. Y pienso que el error de AMLO está haciendo ese. Incluso, bueno, uno de los, para mi juicio personal, de los académicos con mayor recurso para este tema es Manuel Gil Antón. Él siempre ha señalado que el problema es el rezago educativo que hay, ¿no? Entonces, y eso es lo que no se está atendiendo. O sea, digo, a lo mejor para este lado casi no nos toca, pero sí, si vas más hacia el sur y sureste, vas a encontrar un enorme rezago, escuelas que son multigrado, que en un salón te dan desde primero hasta sexto grado. Entonces, luego en zonas donde tienen que caminar por 2 horas para llegar a la escuela y mal comido los niños. Bueno, es impresionante cómo también la deserción pues va caminando año con año, ¿no? Ya después para secundaria es terrible la deserción que hay en la educación. Pero bueno, yo creo que sí, coincido en que se tendría que profundizar mucho más en esto y integrar a la discusión a técnicos, ¿no? En esta materia. Algo que por ahí también a mí se me ocurriría es despolitizar el asunto de la educación y crear un instituto donde sean verdaderos expertos académicos en el tema de educación. Y no sé, que para decidir quién va a ser el próximo titular de dicho instituto, o bueno, secretaría no puede ser un dicho instituto, pues que sea como una especie de junta universitaria, como por ejemplo aquí, ¿no? O sea, despolitizar, pues, ¿no? Digo, si tú me dices que la junta universitaria funciona, yo te diría, no creo que sea el modelo. No es pero por ejemplo, podrías integrar una junta donde estén los rectores, la mayoría de los rectores del país, ¿no? Y que de ahí salgan. Yo soy un defensor del libre mercado y el bono educativo creo que siempre sería una solución. No sé si generalizada en todo el país, pero sí por zonas geográficas. Creo, por ejemplo, en Hermosillo sería sumamente aplicable dejar que aquellas empresas privadas se metan a la educación. No lo están haciendo. Bueno, ahí está Estados Unidos y no es el modelo también precisamente más digamos que están mejor, ¿no? Y yo te diría, por ejemplo, los países europeos que han implementado este tipo de mecanismos como el bono educativo, pues han tenido mejores resultados que México. Chile ha tenido buenos resultados. No, pues ahí vemos cómo, bueno, uno de los hartazgos del Chile es porque es muy difícil acceder a la educación universitaria. Porque es carísima. Universitaria. Tenemos en cambio los países nórdicos, y que esos son los que siempre están en el primer lugar de mejor evaluados en educación, y ahí pues bueno, tienes un alto grado de impuestos, al 40, 46, pero los ves los impuestos reflejados, ¿no? Y ahí está, y la educación es gratuita, pues, ¿no? Y una educación de bastante calidad, ¿no? A través de bonos educativos en muchos de ellos. Es decir, tú te dan el dinero a ti y tú decides dónde escribir. Yo estoy completamente en contra que uno de los grandes problemas, y te lo digo reconociendo el problema del PAN, porque la generación PISA que acaba de ser evaluada, pues obviamente es de secundaria, de 12 a 15 años. Es decir, es una generación que ya le toca factura al Partido Acción Nacional, cuando él entró en el gobierno federal y no nos atrevimos a hacer reforma. Recordarás aquel pleito que hubo en la Cámara de Diputados con la alianza del PAN con el Bester Gordillo, y decidió pactar con el sindicato, y eso hizo perder muchos años, y creo que nos ha tenido atorados en esa discusión. Yo te diría, sí hay que ver el tema educativo como un tema de Estado, pero siempre poniendo el centro al alumno, no al maestro. Pero bueno, es parte importante también. Sí. Tampoco al maestro se le puede criminalizar como se le criminalizó con esa reforma. Y no pretendo hacerlo, ¿no? Simplemente lo que digo es también el padre familia. O sea, claro, el padre familiar que libertad. Son los 3 elementos, ¿no? Yo te diría, sí, pues pago impuestos yo, ¿sí? Mi hijo, por ejemplo, está en educación privada, pues prácticamente pago doble, porque no me satisface la educación que tiene el nivel público, pero yo soy, digamos, un bendecido, yo tengo la posibilidad de hacerlo, pero hay muchos padres de familia que sí o sí tienen que inscribir a sus hijos en una educación pública, donde los libros de texto los hacen unos changos allá en el centro, ¿eh? A ver, ¿cómo changos? Pues unos changos, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo? A ver, ¿cómo changos? No. Unas personas, pues. Sí, ¿no? pero... Cualquier persona que a lo mejor no tiene interés en lo como pensamos los sonorenses.
Y yo te diría prácticamente que mi preocupación es poner en el centro la autonomía de los municipios y el Estado, también en la rectoría de la educación. Es imposible que decir, oye, ¿sabes qué? Y te lo digo muy por ejemplo, yo no sé cómo en la tabla de medición, por ejemplo, de los libros de texto educativos, las estaturas o los ejemplos que pones de estatura en niños son de personas a lo mejor del sur y no las personas de aquí. Entonces, hemos hecho que la educación o los libros de texto estén centralizados, que se hagan allá. Personas poniéndose de acuerdo qué va a incluir el texto que van a recibir de educación tus hijos aquí en Hermosillo. Entonces, yo diría, hay que empezar a separar qué necesitamos. Y lo mejor que podemos hacer es pensar Sonora para los sonorenses, que los sonorenses autogobiernen más cosas en el tema. Y la rectoría centralizada, que creo que uno de los problemas de Andrés Manuel López Obrador es que es una actitud sobre centralista. Y eso va a perjudicar mucho. Ya tuvimos ese tipo de gobiernos. ¿No crees que también, y es que no hallamos la cuadratura mientras sigamos con un sistema donde la base principal es la corrupción? Porque ya el federalismo a la mexicana pues es un pinche feudalismo, ¿no? Ya lo vimos como precisamente cuando llegan los gobiernos del PAN, pues se ve el desligue y se crean técnicamente señores feudales, ¿no? Sí, y eso pasó obviamente porque había gobernadores del PRI en exceso y digamos que fue el contrapeso del gobierno federal. No, ahorita ya se transformó, como tú tienes razón, nomás que el origen fue que había 20 y tantos gobernadores del PRI contra un gobierno federal del PAN y eso atoró mucho de los temas. ¿Y qué ha pasado? Yo comparto uno de los principales problemas que los gobernadores han sido pues pequeños reyes feudales que hacen lo que quieren. Hoy, si algo celebro es que se les ha puesto un alto de parte del gobierno federal, pero no comparto la forma en que se le pone, porque lo que están haciendo es volver a que ellos tengan que ir con el presidente a rogarle lo que nos debería tocar por derecho. Tomar decisiones en salud, tomar decisiones en educación, tomar decisiones en infraestructura. ¿Y no crees que es bueno, así lo han, ya sabes, externado el presidente, le llama cuarta transformación? Yo más bien creo que es un cambio de régimen, o sea, es mejoras al propio sistema, porque tampoco lo veo que sea una transformación. Y ahorita es, bueno, cuando un plomero va a arreglar una fuga, pues tiene que cerrar la llave, ¿no? Y encontrar las fugas, taparlas. ¿No crees que puede estar sucediendo esto en un primer año complicado para ir de fondo a mejorar esos vicios del sistema que, insisto, a mi juicio, el gran problema de este país es la corrupción, ¿no? De ahí vienen muchísimos problemas. Yo te voy a subir. El mayor problema no es la corrupción, el mayor problema es la simulación. Pero la simulación es corrupción. Es corrupción, pero la simulación. Es parte de la corrupción. La simulación de que se combate la corrupción, yo te diría, si 3 de cada 4 contratos son por adjudicación directa en el gobierno federal, pues me preocupa. Pues es que a lo mejor es parte de, así es la visión de ellos. Digo, lo veríamos después, ¿no? Ahorita eso sí es criticable en un sentido de transparencia. No le gusta al presidente que lo revise, ¿no? Eso me parece que sí es claro, pero tampoco su trayectoria tiene un halo de corrupción, ¿no? La suya, a ver, pues yo te voy a decir algo, la suya, ¿sí? Yo te diría que es una persona, inclusive me atrevo a decir que es muy buena persona. Yo lo que veo rasgos, obviamente con creencias a lo mejor que no comparto, pero pues en algún momento ha sido congruente, por lo menos en su gestión, pero pues el líder es uno. Yo te diría, mantener a Bartlett y defenderlo como lo ha defendido, pero pues denosta también la posibilidad de entender que pues si vamos por todas, vamos a limpiar la casa, y empieza por su equipo, y empieza por muchos gobernadores. Pues lo que está haciendo Bartlett también, a ver, algunas empresas transnacionales que estaban como guinas ahí chupando sangre de la Comisión Federal, las ha arreglado. Sí. Eso vamos a ver si hay corrupción. A mí me parece que en este sexenio va a ser muy complicado que veamos los escándalos de corrupción que hemos visto en los anteriores. Pero bueno, eso tampoco tengo una bola de cristal, y hasta ahorita no se ve así algo que tú digas. Los casos de corrupción que se han presentado, inmediatamente, el caso te hablo de Carlos Lomelí, ¿no? El superdelegado de Jalisco, pues ¿dónde está? Pues ya está afuera, ¿no? La secretaria que paró un avión, también, adiós. Entonces, creo que sí ha reaccionado de una manera cuando ha habido este tipo de casos. Entonces, digo, no comparemos
no queramos que nuestro factor de moralidad sea Peña Nieto. Digo, si No, lo tomamos pero no. como la línea de... Pero el- ni el Calderón, comparable. ni Fox, ni Carlos Salinas, o sea... No, yo diría, digo, que recuerden el gobierno de Felipe, temas de corrupción concretos, pues tampoco había mucho. No, Se la conserva el barda tema de Pemex. la barda que un proyecto de una refinería que solamente construyó una barda y 620 millones de dólares. No, En la sí. Estela de Luz. Que son ¿no? actos de García corrupción. Luna. No, yo diría lo mismo. Santa Lucía no es el tema más honesto. Pero- Ahorita hay gastado bastantes millones de pesos Sí. y por transparencia nadie puede saber dónde se gastaron. O sea, Sí, si le pues busca, lo que quiero decir es a- si lo buscamos, va a haber. ¿Qué es el problema de Andrés Manuel López Obrador? Que está maquillando el sistema. Está diciendo que cambió. Por vender un avión no se elimina No la lo ha vendido corrupción. todavía. Pues sí, pues, pero ¿por qué, Pero todavía- ¿por qué no ser sinceros y decir que es un mal negocio haberlo comprado, pero es un negocio todavía pésimo quererlo vender, ¿no? O por ejemplo, en los temas de Santa Lucía, en el tema del Tren Maya, cuando no hace las consultas, al fin de cuentas, yo lo que voy es, él está gobernando a través de lo mediático, sin cambiar mucho de fondo, simulando muchas cosas, y eso le va a afectar al país. Yo, y te lo digo, yo sin ser su forma de pensar... Hay algunos cambios de fondo, o sea, hay muchas cosas que ya no, por lo menos los funcionarios pues ya no se conducen de la misma manera en cómo se conducían antes, con un despliegue impresionante de... bueno, nos están cortando. Vamos a corte y regresamos 2 minutos. La Voz del Pitic, 88.1 FM. 88.1 FM. Transmitiendo en Navarrete 138F, entre Olivares y Paseo Valle Grande. Teléfono 218-0725. 218-0725. Teléfono móvil 6624-740042. 6624-740042. La Voz del Pitic, donde tu voz no tiene fronteras. Búsquenos en Facebook, La Voz del Pitic Radio, Twitter e Instagram, @La Voz del Pitic. Estás en la frecuencia correcta, 88.1 del FM. Somos los primeros. Somos los primeros. La voz del Pitic. Una voz ciudadana. Continuamos en la tertulia polaca por La Voz del Pitic, 88.1 de FM. Es miércoles de entrevista, estamos con el diputado local Eduardo Urbina. No me está decepcionando, tenemos aquí un debate con bastante carnita aquí del diputado, no se deja, cabrón, no se deja, ¿no? Estábamos en cuál ya se me... Hasta se me olvidó en qué estábamos. Mira, yo te hacía un... Bueno, sí, para cerrar, a ver lo del gobierno federal, porque siempre nos clavamos, es lo que te digo, mira, ves, parecería que aquí no hay una oposición, y como dices tú, y estoy de acuerdo, me parece que hay un desgobierno. Es que no también, hay gobierno, ¿no? pues ¿a quién criticas si no aparece por ningún lado? Pero bueno, a quien final de cuentas se supone que está gobernando, pues habría que exigirles, ¿no? Más. Pero bueno, cerramos el tema acá con el gobierno federal y nos pasamos a... Mira, yo te diría en la evaluación del gobierno federal, yo no le estoy cobrando facturas por los resultados aún. Esto decirle el primer año más violento que va a ser el año más violento, el tema económico que es una crisis económica que autoinfligida desde mi punto de vista, yo todavía digo, pues esperemos, denle margen a ver los resultados. Yo no tengo mucha fe, pero démosle margen, no politicemos un tema del gobierno que acaba de cumplir un año y que algunas reformas, pues él dirá, pues van a tardar en implementarse. Yo creo que no va a ser así, pero más sin embargo, te voy a centrar mi tema porque no creo en sus cambios. Creo que lo que está haciendo es simulación. Está así cambiando cosas. Es que está cambiando mucho. Pues Peña también tuvo el Pacto por México, Fox entró con algunas cosas. Todos los gobiernos cambian algo. El problema es el gatopardismo, cambiar todo para que no cambie nada, y creo que así estamos quedando.
los gobernadores siguen teniendo temas feudales, los ayuntamientos siguen teniendo deudas subnacionales que están en crisis, es decir, no se vale mentirle a la gente y decirle que con cambiar algunas cuestiones se va a cambiar todo. Este país necesita cambios más de fondo y no he visto en la agenda de Morena y el presidente ganas de irse a fondo. Creo que él está más preocupado por las formas y este país de formas pues no va a cambiar. Muy bien. Le voy a leer aquí algunos mensajes, que luego se me olvida leer los mensajes del público. Dice María de Los Ángeles Enríquez, somos de la Coalición Nacional de Jubilados por el ISSSTE. Le solicito una entrevista. Ok. Bueno, pues ahí me puede dejar su teléfono y con gusto nos comunicamos. Erika Yaguno, al exterior también fue criticada. No sé a qué se refiere. A David Galván, un correligionario tuyo. Saludos. Germán Lor, acaban de salir los resultados de PISA y los mejores evaluados son China, Singapur y Corea. Luego más lejos están los nórdicos y México no ha podido en 18 años levantar sus números en lectura, matemáticas y ciencias. Bueno, ahorita leo algunos comentarios más. En lo local, Eduardo, vimos la legislatura pasada que se distinguió pues por entregarse al PRI gobierno en los temas torales, ¿no? Tanto pues, los presupuestos, la misma, lo que platicamos ahorita, que para mí pues fue un golpe legislativo, tú lo ves de diferente óptica. La Comisión de Estatal de Derechos Humanos, a final de cuentas está ahí quien el gobierno quiso. En fin, los asuntos torales, estuvo el PAN, pues, votando a favor de lo que de la voluntad del gobierno estatal. Esta legislatura va a seguir por donde mismo, o por qué, a pesar de haber sido perseguidos políticamente, pues parecería uno por fuera, dice, bueno, pues parece que los tienen agarrados, ahí a lo mejor les tienen algunos expedientes, no me refiero a esta legislatura, sino la pasada, y vuelvo a lo mismo, bueno, pues también veo poca oposición desde el mismo partido hacia el gobierno del estado. ¿Cómo va a ser la línea? Mira, yo te diría, ¿cómo es? Cada legislatura es diferente. Uh-huh. La legislatura pasada habrá tomado sus decisiones base al contexto que tenían. Ellos deberán de responder. Hay cosas en las que estoy de acuerdo, como la reforma constitucional final. Otras cosas no estoy de acuerdo en la reforma constitucional. Pero, digamos, hay que hacer un corte de caja. Yo te hablo por esta legislatura. Nosotros, desde la fuerza, a lo mejor, que representa pues menos del 10% del Congreso del Estado, hemos intentado, y creo que lo hemos logrado, marcar una agenda en tema de propuestas agresivas. Yo la primera propuesta que presenté es la propuesta base cero, y creo que es fundamental entender a qué se refiere, que se trata de volver a empezar. Este Estado y el Estado mexicano, y hablando pues ahorita que estamos en el tema del Congreso local, necesita una refundación, necesita volver a mover la Constitución, desde la Constitución misma, el presupuesto de egreso, 70,000 millones de pesos, y que me digan ahorita que todavía no alcanza, pues la verdad es que no alcanza porque no queremos que alcance. Esa es la realidad. Si empecemos a rascarle, vamos a ver, no un abuso. Millones, por ejemplo, el teatro, ¿no? Muchos abusos de estructura, mucha opacidad, muchas trabas, y estamos como una telaraña, es decir, no puedes moverte y no se puede mover, y yo, una de las grandes frustraciones que tengo es que en el Congreso pues es inmóvil, te vas moviendo poco a poco, y vemos que prácticamente este tipo de leyes, por ejemplo, que intentan mirar la agenda a 10, 15 años a futuro, pues no tienen mucha esperanza de pasar. ¿Por qué? Porque asustan, y asustan a los que están y a los que creen que van a venir, Sí. Porque yo veo a los diputados de Morena prácticamente diciendo, pues yo voy a entrar a la tienda, pues déjamela así, y yo veo después. Y no estamos apostándole al cambio desde allá. No estamos esperando que venga alguien más, que cambiando la silla, cambiando las siglas va a cambiar, y no es así. El problema no era el rojo, el azul, el amarillo, el marrón ahorita. El problema es el sistema. Okay. Y si no cambiamos el sistema, vamos a estar igual o peor. Ok, ahorita voy a eso, el sistema. Lo que quisiera preguntarte aquí, siguiendo en el contexto incluso tú mencionaste algo ahí el sábado importante de esto, lo del PRIAN, ¿no? Y esta posible alianza que muchos están hablando de ella, y fuiste contundente de decir que, bueno, por lo menos de tu parte, ni madre, pues no vas por ahí.
Pero, por ejemplo, te quisiera preguntar de un compañero tuyo de legislatura, correligionario, Gilardo Real. ¿Qué opinas, por ejemplo, de esa foto con Manlio Fabio Beltrones? Y el fotógrafo de lujo que le traía, ¿no? Que es Iván Jaimes del el jurídico del Estado, que muy probablemente dice uno, bueno, a lo mejor se fueron juntos en el avión, ¿no? Gilardo e Iván Jaimes. ¿Qué opinas? ¿Cuál es la semiótica habla, pues, ¿no? No, me imagino, obviamente si te quieres tomar una foto, quieres mandar una señal. Uh-huh. Yo creo que así lo habrá pensado, que era una opinión positiva en el tema de las fotos. Yo lo que creo es que sentarse, el criticar quién se sienta con quién es banalizar mucho las discusiones. Yo creo importante el diálogo entre todos. No, bueno, pero ve con quién se sienta, ¿no? O sea, estamos también, digo, si te vas a sentar con el Pano Salido o algo, bueno, pues estás viendo algo, obviamente es obvio, pero ya sentarte con él, a ver, ¿qué tipo, o sea, cuál es el mensaje que quisiera mandar Gilardo Real? Sino, miren con quién estoy, el que dicen que es el dueño del Estado, pues para que vean que, miren, cuidado, porque pues yo estoy aquí, puedo estar dentro del halo de... Yo imagino que es un tema de mandar el mensaje que se está dialogando, y no te voy a negar. ¿Y por qué con Manlio Fabio si él no pertenece, no forma parte del gobierno del Estado? Entonces sí es darle la importancia al poder fáctico. Digo, yo te diría, tiene mucho peso en el gobierno del Estado. Yo te diría, entonces, a veces hasta se confunde quién es el gobierno del Estado, quién representa el gobierno del Estado, y eso yo creo que es un secreto a voces y hay que aceptarlo. Enfermedades del sistema, ahorita que lo criticas, ¿no? Exactamente, entonces yo te diría, asustarnos porque alguien se junta con alguien o bajo el mensaje, hay que ser muy claros. El PAN con el PRI no va a ir en alianza en el 2018. Venga tumba burros, venga tumba quien se quiera, venga a querer unir, eso no se une bajo ninguna circunstancia. Oye, pero bueno, esa es la alianza oficial. Y sin satanizar, y te lo digo yo, sin satanizar que momentos que vive el país o que podría vivir en el futuro nos lleve a un bipartidismo nuevamente, es decir, los que están a favor de este modelo Andrés Manuel López Obrador y los que no. En algún momento nos puede llevar, pero aquí en la coyuntura, gobernatura del Estado, Congreso local, es completamente inviable. Y el único factor por qué es inviable, porque el gobierno del Estado ha sido pésimo gobernando, pésimo dando resultados, ha sido un gobierno completamente decepcionante y al fin de cuentas con ellos pues no podemos ir. Uno de los objetivos es sacar a esas personas de Palacio. Uh-huh. Y parecería lo contrario, ¿no? Que parecería, no lo digo por ti, pues, pero lo que veo en el clamor ahí de la mayoría de los panistas es más bien unirse con el PRI para que no llegue Morena, ¿no? Eso es lo que parecería. No, lo que y te lo voy a decir en franqueza, preocupa también los posibles que llegarían por Morena. O sea, casi dices no sé qué le tengo más miedo, pues a que estos se queden o lo que los otros lleguen. ¿Como a quién? ¿Tienes miedo a Alfonso Durazo? Que es el que más... a la ideología morena. ¿No? ¿Sí? La gente morena. Yo he visto gente morena con una ideología, con una soberbia, con tan pocas ideas de lo que necesita Sonora, que te diría, aguas, pueden hacer. Y es una edición que nos va a costar 6 años. Yo por eso creo que hay una forma de que este Estado tome decisión basada en más información, que es una tercera vía, aquel proyecto donde no sintamos que tenemos que elegir entre si se quedan los que están o llegan estos que pues en los ayuntamientos por lo menos han hecho y no sé si se va el tema, un desmadre, ¿no? Sí. Entonces, literalmente estamos entre dos opciones pésimas. Yo sí creo que hay que tener la vida del ciudadano y decirle hay una tercera opción y esa tercera opción se puede construir desde la ciudadanía y sí con partidos, porque, a ver, este tema de que no, la alianza con los ciudadanos, a ver, los partidos funcionan por algo y funcionan en todo el mundo por algo. Lo importante es la agenda, lo importante es que pongamos, y yo sí he evocado mucho a que se construya una mayoría con priistas, con panistas, con morenistas, que en verdad digan, oye, este es el proyecto, y si bien a lo mejor en el gobierno federal, pues hablo, le voy a dar tiempo, aquí no, aquí voy a ir por el mejor candidato, por la mejor agenda, por la mejor plataforma, cosa que no pasó la vez pasada, y por eso tenemos el Congreso que tenemos. Sí, Eduardo, pero yo estoy de acuerdo, yo he sido crítico de los gobiernos emanados de Morena que los municipios, digo, por ahí yo creo que tienen más decoroso su papel Nogales, San Luis Río Colorado, pero lo que es Guaymas, Navojoa, incluso aquí Hermosillo, aquí en Hermosillo yo veo mucha simulación, pues sí, pero también no ha marcado gran diferencia con lo que han sido los gobiernos pasados. Digo, todo gobierno llega quejándose del anterior,
No, tienen razón. Pues, otra ¿no? vez me preocupa que el referente sean los gobiernos anteriores. Necesitamos elevar la mía y decir, oye, no claro. nos comparemos. Este es Pero malo, pero sí. igual de malo que el anterior. Pero Pues a no. lo que voy con los gobiernos anteriores, yo no es tomar la referencia, sino ¿cómo van a convencer ustedes en que ahora sí van a hacer un buen gobierno? Porque no lo hicieron en el sexenio pasado, ni trienios pasados en la ciudad. Si también no se ven, exceptuando tu caso, pues yo no veo cuadros que estén refrescando a Acción Nacional. Ahí tenemos a Gildardo Real, que es la tercera vez, creo que por la vía plurinominal llega, Alejandra López Noriega, ahora pudo haber sido un buen refresh ahí también en la dirigencia estatal, que hubiera llegado Jesús Ramón Díaz, incluso hasta acusó de fraude, ¿no? Ahí en el interior. Bueno, vemos los mismos, pues entonces, ¿cómo van a convencer a la ciudadanía que pues ya aprendieron la lección? Mira, yo te diría, el PAN es el carro, es un vehículo. Tenemos que ponerlo a disposición de Sonora en esta coyuntura. Igual lo tienen que hacer aquellos partidos que quieran el bien. Y te lo digo, el PRD, si aprendió la lección, tiene que ponerlo a disposición. El PANAL, ¿no? Movimiento Ciudadano, tienen que poner el vehículo a favor de los sonorenses y con madurez llevar la agenda en la mesa. Los actores, nosotros, yo en el Congreso, diputado federal, los que sean, pues somos prácticamente un aderezo. Realmente el platillo principal tiene que ser una agenda agresiva, y te lo decía ahorita con el tema base cero. Si ponemos una agenda que le demuestre al ciudadano que vamos por todas, no por simular. El principal cáncer, tú dices la corrupción, no, es la simulación. Pero ya se volvió un mercado, pero ya se volvió ¿no? un mercado. Todo el mundo dice hay que combatir la corrupción, ¿sí? Y se queda ahí. Qué bueno que ahorita vamos a decir. Lo que tenemos que hacer es dejar de simular que nos preocupa la corrupción, que nos preocupa la inseguridad y hacer los cambios fundamentales. O sea, me parece totalmente extraño que la gobernadora diga quiero un estado más seguro y manda el presupuesto con un decrecimiento en el presupuesto de seguridad pública. Es decir, digo algo, hago otra cosa. Ese es el principal daño. Y si el PAN se pone a disposición este vehículo de la ciudadanía, creo que podemos encontrar un perfil que, unido a varios perfiles, podemos construir una tercera vía, un proyecto alterno, pero con la humildad de sus actores, porque también veo mucha soberbia de muchos actores que dicen El Salvador soy yo, ¿no? Okay. Entonces decir El Salvador no es alguien, El Salvador es el proyecto que presentemos todos juntos. Sí. Te pregunta aquí Alejandro Castrejón, dice, buenas tardes para el diputado Eduardo Urbina. ¿Para qué queremos legisladores con experiencia si en anterior legislaturas nos mostraron para qué usan su experiencia? ¿Recuerdan qué votaron, cómo salieron escondiéndose por las puertas traseras de la pasada legislatura, ¿no? Y cómo trataron de atornillar a funcionarios? Hablando de corrupción, es un hilo de tweet. Hablando de corrupción, ¿qué nos puede decir el diputado local sobre la simulación de la... Y para mí, este cabrón me está leyendo y esa pregunta les formulé, ¿no? En el sábado pasado en el evento ¿Qué nos puede decir el diputado local, Eduardo Urbina, sobre la simulación de la Fiscalía Anticorrupción, el CPC, o sea, bueno, el Comité de Participación Ciudadana, que tanto nos ha costado sin resultados? Dice María Dolores, me contestó ahí que no cuesta tanto, dice que ahora 14 millones, yo creo que estaba confundida, lo malo que no podía haber diálogo en este evento. Creo que ella se refiere al presupuesto que va para el Comité de Participación Ciudadana, ¿no? Pero el sistema estatal anticorrupción completo nos anda costando alrededor de 500 millones de pesos, ¿no? En ese sentido, y te hago la misma pregunta, bueno, aquí te va en la misma dirección la pregunta que te hace el Radio Escucha. Yo te preguntaba ya también en el evento, o sea, ¿por qué no existe una iniciativa donde para mejorar o simplemente mejor erradicar, echar abajo este sistema estatal y después ver si se hace algo más? ¿Por qué pregunto esto de erradicar? Para mí yo creo que lo ideal sería erradicarlo. ¿Por qué? Porque es una carga burocrática muy pesada, que no funciona, un elefante blanco reumático, como dice el presidente precisamente, que estamos batallando mucho con él, nos cuesta demasiado. Y si ya tenemos contralorías, tenemos la Fiscalía General, bueno, instituciones que ya persiguen pues los delitos. Mira, ¿para qué? Yo te diría, rápidamente, el tema experiencia, te vuelvo a repetir, un poquito respondiéndole, no es excluyente.
O sea, la experiencia no fue lo negativo, el problema fue otras cuestiones. Hombre. Sí, claro. Alguien muy experimentado puede ser muy bueno o muy malo. Entonces, no es elige una u otra. Simplemente creo que es algo importante en experiencia, pero también tiene vocación. Y yo le reconozco a muchos diputados de Morena hoy en el Congreso que tienen mucha vocación social. No tendrán experiencia, pero quieren mucho a sus distritos, quieren mucho apoyar, y eso es muy aplaudible. Entonces, creo que la suma de factores va a ser buenos congresistas. Y en el tema que me preguntas, a ver, el sistema anticorrupción es parte de la simulación que hemos vivido. Se han construido grandes instituciones con grandes nombres, con nombres muy rimbombantes, con nombres que pareciera que vienen a salvarnos de la corrupción, y que lo que terminan siendo es meterse dentro del sistema. Y el sistema te come quieras o no. Bueno, porque están diseñados también para que se ajusten al sistema, exactamente. ¿No? Entonces, ¿qué necesitamos? Seguir con la simulación. Y me voy uno más atrás. Te recordarás que en el inicio del sexenio de Fox, muy tema fue crear los institutos de transparencia, el ISTAI, y al fin de cuentas, esos institutos de transparencia fue un gran avance, más sin embargo, ya nos quedamos como en la zona de confort. Una lucha ciudadana y por ahorita, mucho tiempo, ¿no? Y ahorita es, y te lo digo, tú métete a pedir información en el presupuesto de egresos que nos mandan a nosotros, diputados. Le mando preguntas al secretario de Hacienda casi todos los días, preguntándole sobre cuenta pública, preguntándole sobre el presupuesto, y sus respuestas son nada. Inclusive los temas de transparencia no los responde los días. Es decir, sí existen estos tribunales, existen todas estas cuestiones, pero están bajo el control del status quo. Si no logramos quitar el status quo, el control de todos estos temas, vamos a seguir simulando. ¿Qué se requiere? Se requiere volver a empezar, y lo vuelvo a poner el tema de base cero. Si no volvemos a empezar y erradicar, yo sí, y sí es cierto, Dolores decía, oye, necesitaríamos una reforma federal. Esa tiene que ser nuestra batalla. Nuestra batalla tiene que ser reformar, o que nos den autonomía, que nos dejen regular nosotros el tema anticorrupción, y te aseguro, si un municipio tiene una buena Contraloría Municipal, va a hacer que le rinda más su recurso. Pero cuando depende de tantos parámetros, es que viene la Auditoría Superior de la Federación a auditarte, y luego viene otro, pues prácticamente salimos como la gobernadora que dice, tuve 0 observaciones. No, tuviste observaciones y las solventaste, pero la solventación es con una laxidad como no tienes una idea. Les dicen, no, te voy a quitar esta observación porque ya me entregaste una copia. No, el tema de corrupción va mucho más que eso. Obras públicas, compras de gobierno, no hacer transparentes las compras de gobierno. Y por eso el mensaje que estaba dando López Obrador de 3 de cada 4 sean con adjudicaciones directas, creo que manda muy mal mensaje a esta pirámide de los gobiernos estatales y municipales, de que lo importante es que yo sea un santo y no importa qué use, ¿no? Entonces creo que es lo incorrecto, y estamos mandando un mensaje de rendirnos, y creo que eso está pasando, ¿eh? El ciudadano se está rindiendo ya a decir, pues ya está el sistema en corrupción y ya. Sí. Te manda saludos aquí a Jorge Morales, dice, Eduardo es la revelación como diputado, la neta no se esperaba mucho de él y ha callado bocas, le falta soltarse un poco más. Saludos, dice, él mismo dice, a propósito, Aarón, pregúntale qué ha pasado con el ISTAI. Pues bueno, ya. Mira, yo diría con el ISTAI, nosotros estamos poniendo casi, ha sido como parte de la agenda, intentar que saquen la convocatoria, y nuestra condición para dialogar muchos temas en el tema presupuestal está haciendo que saquen la convocatoria. Queremos que la saquen, creo que es lo mínimo que se le puede pedir al Estado, que pues si ya tiene una institución que muchas veces simula y va a mandar a lo mejor a sus cuates en la convocatoria, pues prácticamente que lo mande, lance la convocatoria y permita pues seguir desarrollando el tema de los nombramientos estos. Irma Romo, expanista también, dice, ¿qué hace ahora? ¿A qué se dedica la oposición? ¿Están de vacaciones este periodo 2018-2021 o qué pasa? Yo creo que la lección que nos dieron los electores en la elección, válgame la redundancia, fue muy duro, para toda la oposición. O sea, por lo menos en el PAN fue muy duro recibir ese mensaje de que no supimos, cuando tuvimos el gobierno no supimos ganarnos su confianza, y pues ver que la opción se está yendo por otra opción que creemos que es muy mala para el país, que es muy mala todo eso, pues sí nos pega. Prácticamente lo que estamos haciendo ahorita es una reconfiguración internas, ¿no? Sobre todo en el tema del sentido de analizar. Hay pláticas a nivel nacional del PAN de ver si reformamos no solamente el logotipo del PAN, los principios, nuestros estatutos. Sí va a haber un debate de intentar cambiar las cosas, por lo menos desde el PAN.
porque sabemos que el ciudadano va a necesitar opciones y estamos en el primer lugar de la fila. Y si no estamos listos, una de dos: o va a triunfar este gobierno federal que se está volviendo con muchas gobernaturas en 2 años que se juegan, y van a estar ellos haciendo su despapalle en lo local, o nos ponemos ahí duros a dar la pelea y a intentar que en este país haya contrapesos. Okay, bueno, otro comentario aquí dice: ¿cree el diputado que los votantes olvidarán el cochinero que hicieron Padres y su séquito para el 2021? Pregunta Erika Yaguno. Yo te diría, obviamente todos los ciudadanos tienen su historia. Yo te diría, obviamente lo que pasó en el sexenio 2009-2015 tendrá su evaluación, tuvo su evaluación en esa elección, la tuvo y así hay que tomarla, pero además hay que quedar claro, en esa elección no le fue mal. O sea, Javier Gándara tuvo muy buena votación, se ganaron muchos ayuntamientos y creo que lo posterior fue el problema. El PAN dejó, y te lo tomo como una autocrítica hacia mí, que te repito, yo estaba en el Comité Ejecutivo Nacional, dejamos de defender y dejamos de dar la pelea exactamente en lo puntual. Porque yo te diría, hoy que me digas que el gobierno del Estado ha demostrado un acto de corrupción legal, y yo lo he dicho, a lo mejor hubo muchas cosas inmorales, pero que le permitamos al gobierno del Estado que dijo muchas cosas y que no haya comprobado ni una, pues también es o están coludidos, ¿no? O dijeron puras mentiras. Yo siempre digo un ejemplo, me acuerdo de la jefa de la oficina, Natalia, yendo con un diablito y lleno de cajas, pues las cajas iban vacías y eso es lamentable. El PAN, lo que tenemos que hacer hoy es defender a la institución. Los seres humanos, las personas pueden cometer errores, pero la institución tiene que estar por arriba de esos errores. Y tenemos que dar la vuelta a la página. Nosotros tenemos que hacer la opción. ¿Tenemos que pedir disculpas de muchas cosas que hicimos como institución? Sí, y lo hacemos de frente. Pero no podemos creer en los errores pasados. Vamos a intentar llevar una agenda pues que construya este Estado la oposición que necesita. No les fue tan mal en esa votación, porque pues también creo que la opción que había tampoco era tan buena. El 2018 que se mete una tercera opción que era una caja de Pandora que decías, bueno, no sabemos. Que ahí demostró, muy mala opción. Pues bueno, están demostrando ahora acá en lo local que parece, no, pero en ese momento decían, bueno, no queremos ni ni el rojo ni azul, ahora vamos, o sea, ahí se demostró que sí la gente tiene un hartazgo ya por este bipartidismo, y yo creo que por eso el 2015 pues ganó quien ganó, ¿no? Pero bueno, bueno, ya nos quedan 3 minutos ya para cerrar. El estar porque ahorita las preferencias marcan que el PAN está en tercer lugar para la gobernatura. El estar así con esas posibilidades tan bajas de llegar a ser gobierno, ¿auguras tú una guerra interna fratricida ahí por las pluris en el 2022 dentro del PAN? Yo diría que no. El PAN, creo que he escuchado a muchos liderados entender que sí nos puede ir peor y no queremos que nos vaya peor que la elección pasada, y creo que hemos tenido la madurez de poner primero la circunstancia de la agenda. Yo creo que lo que va a haber es mucho debate interno en qué posturas debemos de tener sobre el tema de oposición con el gobierno, oposición de Morena. Todavía tenemos debates, es contra quién vamos a ser oposición, qué vamos a decir de agenda. Yo voy más allá. Yo creo que el PAN, te repito, tiene que conformarse con ser el vehículo de los ciudadanos. Y obviamente te lo digo, el tercer lugar es cómodo para nosotros, Y hemos estado muchas veces en lugares donde no nos dan esperanza, no nos pelan así, y es un lugar como para el PAN, porque desde ese lugar sabemos que los panistas y el PAN puede crecer, tenemos oportunidades de crecer, y creo que vamos a llevar una agenda sumamente agresiva. Aquellos que digan que va a ser una pelea entre dos, pues se equivocan. Va a ser una pelea entre dos partidos políticos que gobiernan muy mal, uno en lo local y uno en lo federal, y una opción que creo que aceptando sus errores pasados va a reconstruir el futuro para Sonora. ¿Tú qué sigue para ti? ¿Vas a buscar una plurifederal o qué es lo que tienes para ti? No, yo siempre he dicho que no voy a buscar una reelección. No es una opción para mí volver a repetir. Creo que es parte de entender vocaciones. Yo entré aquí por una coyuntura, estoy haciendo mi trabajo lo mejor que creo posible, pero yo a lo que voy es, más que aspiraciones personales, yo creo dejar una buena impresión desde el Congreso. Lo estoy intentando, lo estoy haciendo con todo mi esfuerzo y no pensando, y no te lo digo por politiquería, la verdad es que lo he dicho y a veces me regañan mucho la gente de mi equipo que me dice, oye, no te cierres. Pues sí me cierro. Creo que cuando te empiezas a enfocar en el 21 pierdes el foco de que estás apenas cerrando el 19. Ok.
Bueno, ya para cerrar la mesa, pues sabemos que los últimos tiempos en las elecciones internas del PAN, pues están controladas, ¿no? Por grupos, está por muy pequeñas manos dentro del PAN. No hay muchas opciones, uno de ellos es Gildardo Real Ramírez de Obregón, el propio Neto Munro. ¿Tú perteneces a algún grupo de ellos? O bueno, a ti se te identifica mucho con Damián, ¿no? Damián Sí, Cepeda. Trabajé muchos años con Damián, prácticamente he trabajado con él más de 15 años, trabajé y prácticamente diría, más de equipos, yo me considero una persona muy directa, muy franca. Obviamente quiero llevar la agenda en lo que yo creo que debería ser el PAN y sin fobias y sin filias, crear unión en el PAN, crear alianzas internas en pro de fortalecernos, hombre. Yo creo que es importante que un PAN fuerte le conviene a la ciudadanía y pasa por la humildad que tengamos los panistas para reconocerlo. Muy bien, perfecto. Ya nos queda 30 segundos nomás para que te despida, algo que no te haya preguntado que quisieras mencionar. No, simplemente agradecer todo el auditorio. Creo que este tipo de programas, ojalá que se den más. Es importante elevar el debate y pues el debate hasta que se agote, poder construir la mejor agenda para Sonora. Muy bien, pues muchas gracias por aceptar la invitación. Ahí espera algunas otras invitaciones en el futuro. Muchas gracias. Bueno, nos despedimos. Esto fue La Tertulia Polaca. Soy Aarón Tapia y nos escuchamos el viernes a la 1:00 p.m. Yo solamente les recuerdo que enrollen sus problemas, prendan sus ideas y fúmense la vida. Gracias. La Voz del Pitic, una voz ciudadana.